Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y bueno, no hemos parado de hablar en la publicidad de los Montes de Galicia, señor Jara. Es que usted se acuerda de ese lenguado, de esa lubina y de esos buñuelos. Los buñuelos me persiguen. El pulpo a feira, que lo he tomado mucho, soy muy de pulpo, es que eso se deshacía en la boca. O sea, en fin, la carne extraordinaria. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Es que, claro, que lo cuente el señor Jara está muy bien, pero lo ideal es que ustedes vayan a los Montes de Galicia. Y vamos con esta noticia que habla de que Estados Unidos, atención, confiscará un segundo avión retenido a Maduro en República Dominicana durante la visita de Donald Trump. Atención, que ya empiezan a surgir pues las teorías. La primera teoría de todas era que Maduro quería llegar a un acuerdo con Donald Trump. De hecho, ha habido negociaciones y lo que le pedía que siguiera, lógicamente, comprando petróleo. Maduro dijo que sí iba a acoger a la gente que viniera de los Estados Unidos, pero claro, hay una persona que se llama Marco Rubio que directamente ha dicho que pues, el régimen de Venezuela, Cuba y Nicaragua son una amenaza contra la humanidad. Es prácticamente una declaración de guerra. Y, lógicamente, el tiempo a Maduro se le acaba. ¿Cómo hará el plan Donald Trump? Pues, lógicamente, irá utilizando todos los recursos primeros financieros para estrangular a la narcodictadura y luego ya veremos, porque Venezuela se ha convertido en un auténtico problema para los Estados Unidos. Sí, bueno, es un problema en general, es un problema para Occidente. Es decir, si entendemos Occidente como lo que deberíamos entenderlo, porque ahora ya todo está un poco manga por hombro, ¿no? Pero es un problema. Es un lugar nuevo también muy importante para China, para su estrategia de expansión en Hispanoamérica. España es un país de verdad que deberíamos darnos de cabezazos contra las paredes, porque teniendo la relación privilegiada que tenemos con Hispanoamérica y tal, y lo estamos utilizando constantemente a través de este gobierno para el mal, para hacer justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. En lugar de convertirnos en un régimen, un país ejemplar, admirable, querido y que utiliza eso para el beneficio común de ellos y de nosotros, pues estamos convirtiéndonos en los cuates de los mafiosos de allí, de medio pelo. Y yo creo que a Donald Trump está poniendo en orden un poco el desbarajuste brutal que lleva a Estados Unidos, salvo el paréntesis en el que él estuvo, que no estuvo tan preparado como ahora, también es verdad, desde Obama en adelante. Es decir, casi desde finales, desde los halcones haciendo guerras por allá, los halcones del Pentágono, hasta Obama, que fue una catástrofe. Ha sido una catástrofe, ha dejado que América se pierda completamente, que se pierda Oriente Medio, que Irán se convierta en una potencia regional, porque además lo decía el propio Obama, que tenía que ser una potencia neutral. Entonces, yo creo que Trump va a pisar el acelerador. No sé cómo manejará lo de Venezuela. Yo, desde luego, una intervención militar no la veo. Ahora, una intervención sucia, igual, puede ser. Pues atención, las declaraciones de Marcos Rubio. Esto es una declaración de guerra en todo orden. Y además, las negociaciones que tiene Maduro con el representante de los Estados Unidos no están llegando a buen puerto. Ya Donald Trump ha dicho que no va a comprar más petróleo. Y ojo, lo que ha dicho Marcos Rubio es brutal, escúchenlo. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. Pues son un peligro para la humanidad. Yo creo que más claro no se puede decir. Tanto Cuba, Nicaragua como Venezuela. Y es que hay que explicarlo, y lo hemos explicado aquí muchas veces. Lo que ha hecho Cuba, Venezuela y Nicaragua es una guerra híbrida bajo el paraguas de China
para hacer de los Estados Unidos, desestabilizar los Estados Unidos. De hecho, lo decía Zapatero. Hay brisas bolivarianas sobre los Estados Unidos, lo decía. Y con Biden eso estaba llegando al extremo máximo y Estados Unidos dejaba de ser ya la primera potencia mundial para serlo China. Si no llega Donald Trump y empieza a poner orden. China tiene una crisis ahora mismo de caballo, una crisis que no sabemos muy bien cómo puede terminar. De hecho, es una situación porque, como decía un diplomático norteamericano, me preocupa mucho que China tenga un muchísimo éxito económico porque se puede suponer un peligro geopolítico, y ahora le preocupa mucho que China se venga demasiado abajo porque sí puede suponer un peligro geopolítico. Es decir, China puede tener la tentación de una cortina de humo con una intervención en Taiwán. Eso es algo que cada vez se comenta más, ¿no? Porque está muy mal. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es simplemente, ahora yo creo que todo lo que está haciendo está lanzando recados a la Unión Europea, está lanzando recados. Por ahora no ha puesto ningún arancel, todos que gritaban, por poner aranceles se va a cargar la economía. No, está utilizando la técnica del buen negociador. Del buen negociador, porque él sabe que Estados Unidos es el primer mercado mundial. Y eso le da una ventaja y un poder negociador con cualquiera de cuidado. Él siempre va a tener, puede perder, pero el otro va a perder mucho más. Entonces, yo creo que todo esto que está haciendo Trump, fíjate, es como el refrán este español, a ti te digo, Juan, para que me escuches, Pedro. Creo que todo esto es un mensaje que le está lanzando a Xi Jinping, le está diciendo, tú te habías subido a las barbas en Panamá, te me has subido a las barbas en Venezuela, te me estás subiendo a las barbas en la Unión Europea. Por eso ha dicho la Unión Europea que la Unión Europea anda muy despistada, que anda fuera de lugar. Eso no es una expresión de Donald Trump simplemente como un exabrupto habitual suyo. Eso está muy bien calculado, con mucha intención. Estáis fuera de lugar, os habéis movido hacia donde no debíais moveros, ¿no? Que es convertiros en los corruptos socios de China. Porque China, yo sospecho que China tiene la alargada sombra de sus sobornos, planea sobre Bruselas. Entonces, yo creo que Donald Trump, no sé si Venezuela será una piedra de toque, ojalá lo fuera, pero va a recuperar su influencia, y lo está haciendo, ya lo ha conseguido con Panamá, que ya se han bajado los pantalones, lo ha conseguido con México, que se ha bajado el otro, la señora esta, y lo va a a conseguir seguramente. ¿Qué se ha bajado la señora? Pues lo que le ha subido la falda, eso, te baja el pantalón, sube la falda. La falda pantalón igual llevaba, ¿no? No lo sé. Sí, también llevaba pantalones. Sí, entonces, es un tema muy delicado y es difícil, pero decir, el problema no es Caracas, el problema es todo lo que hay detrás de Caracas. Claro. La toma de posesión, que tenía que haber sido del mundo y ha sido del sinvergüenza de Maduro, estaba el presidente de la Duma rusa. Y el primero en llegar ha sido el segundo mandatario chino. O sea, la mano derecha de Xi Jinping. Entonces, y después muchos más, ¿no? El ejército venezolano se lo gasta todo en entorchados. O sea, no tiene ni pa' fuel. El problema no es ese. El problema es quién está detrás de Maduro. Y detrás de Maduro está Teherán, que te monta un frente bélico en 0,3 contra Israel para que el yanqui se quede tranquilo. Está Rusia, que tiene un frente en Europa. Le compramos con Pedro Sánchez el doble de gas a Rusia, pero defendemos los postulados ucranianos. Es cierto que había que pagarlo, ya no se podía pagar en rublos, en dólares, pero... Ya, pero es que Putin no acepta más que rublos. Habría que averiguar cómo se está pagando ese petróleo, porque yo digo... Está bien tirado. Que la sombra china llega a Teresa Rivero, lo acabamos de comentar hace un ratito a través del IDDR, ¿no? IDDR. Que es un think tank, que no es como es un montaje. Es un como montaje. La Internacional Socialista esta. Pero es que Greenpeace lo ha financiado sistemáticamente la izquierda mundial para que Europa piense que lo nuclear es malo. ¿Y quién lo paga eso? Eso lo paga Xi Jinping, el Partido Comunista Chino. ¿Y para qué? Para que Greenpeace convenza a los débiles mentales en Europa de que lo nuclear es malo. Cuando Europa por fin dice que no, que es una energía limpia, todos menos Teresa Rivero, que Núñez Feijóo no tiene pantalones de impedir que su socia política, que es la presidenta de la Comisión, diga: Teresa, no puedes estar, me va a costar el socio en España, que es uno de los que más votos me aporta. Esto es lo que tenemos: mediocridad, corrupción, medias verdades y Europa al servicio de China. Bueno, pues Estados Unidos ha venido Donald Trump, es decir, que a mí no me cae ni mejor, o sea, es decir, yo me gustaría que fuera un Ronald Reagan o alguien un poquito más así, pues te va a pedir, no es cuestión de si es más guapo, es más aseado o es menos tal. No. La cuestión es, lo que hay en juego es enorme ahora mismo. Lo que hay en juego es, nos estamos jugando nuestra libertad. Y yo creo que el único que se ha dado un poco de cuenta es Donald Trump. Los demás están,
Pues A como por estaba... uvas. No, O pasteleando a ver si sacan algo. no, a por uvas no. Están trabajando para el enemigo. Que es el que paga mejor. Cobrando de empresas que tienen intereses en China, cobrando, es decir, las puertas giratorias que hay en la Unión Europea son bestiales. Es que la cantidad de nombres de tipos que han estado en la Comisión Europea, que están trabajando ahora, o para empresas con intereses en China, porque es lo mismo, tú tienes una gran multinacional que está en China, está escogido por aquí. Don Javier, usted a lo mejor, o doña Arantxa, hay un cónyuge de un ministro de España, es que no recuerdo el nombre, si no lo diría, que es el número 2 de Huawei Europa, que tiene vetada por la Unión Europea la compra de tecnología de repetidores móviles, porque con un repetidor móvil le abres la parte de atrás y eres capaz de tener todas las comunicaciones discretas de una nación o toda la Unión Oye, qué Europea. casualidad Vamos a dar que- la palabra a señora Arantxa Cabello, porque No, pero Yo- solamente una cosa, qué casualidad que justo ha entrado Pedro Sánchez en Telefónica. Sí, bueno, es que coincido en que la para corrupción muchas cosas. campa a sus anchas por la Unión Europea, es evidente, o sea, es evidente. Y la Comisión es profundamente corrupta. Yo no sé si siguen, y los financia o les paga los sobornos China, o Marruecos, Bueno, o Soros, o todos. no tengo ni idea, o todos. Todos. Lo único que sé es que al final los ciudadanos son los perdedores de todo esto. Y hablando de Venezuela, o sea, yo el deseo que tengo es que, por favor, les eche alguien una mano. Está clarísimo que Biden no tenía ningún interés. Eso puso está del claro. lado de Está clarísimo Maduro. que Pedro Sánchez y Zapatero les está echando un cable. Hombre. Y Ursula von der Leyen ha dicho que el régimen de Maduro no es un narcorrégimen, que antes sí que lo era y ha conseguido que lo saquen de esa lista. Entonces, yo, bueno, pues sigo manteniendo la esperanza de que Donald Trump pues cumpla aquello que decía y que le eche una mano a los venezolanos. Lo que pasa es que claro, yo también veo otras cosas. O sea, en Venezuela hay petróleo y también hay empresas americanas en Venezuela. Entonces, bueno, yo sigo manteniendo la esperanza. Si Donald Trump dice que ya no van a comprar petróleo, yo quiero creer que es así, pero que estoy deseando de verdad que se ejecuten las acciones necesarias para que ya de una vez por todas el régimen de Maduro caiga. le voy a hacer una pregunta muy rápido porque quedan 2 minutos. Donald Trump, el primer paso es arreglar su casa de dentro, es quitar a los terroristas del Tren de Aragua y de toda la chusma que ha llevado el cártel de Puebla para allá. Una vez que ponga en orden su casa, ya ha puesto también en orden a Canadá, México, solo le falta, le ha puesto también a Panamá, le faltaría Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y la OTAN y la Unión Europea. No, pero digamos en la parte de atrás. No, pero ¿Usted cree que Sí. que tienen un plan muy concreto para que esos regímenes acaben? Yo creo que tiene un plan. Es que, fíjese, don Jesús, vamos a plantearlo al revés. El orden y la defensa de Estados Unidos no es solo precisamente el error ha sido ponerlo en casa. Es decir, traer tus barreras defensivas tan pegadas a la puerta de tu casa. La defensa, la prevención empieza con la geopolítica. Y para que a ti no te vengan millones de inmigrantes utilizados como un arma híbrida, tienes que estar sobre el terreno controlando lo que ocurre en el terreno. Tienes que salir de tus fronteras, tienes que estar proyectando tu fuerza hacia el exterior, tu acción, o soft power, o lo que llaman ahora poder agudo, que también es lo que hace China. Entonces, yo creo que Trump, de hecho, ha empezado a arreglar su casa poniendo orden fuera. Es decir, está garantizando la seguridad económica y física de Estados Unidos, volviendo a recuperar, digamos, el papel que tradicionalmente había tenido Estados Unidos como potencia de no permitir que ocurriera cualquier cosa en cualquier lugar, que eso hace tiempo que había desaparecido. Y lo que sí va a decir Trump, porque ahora los tiempos han cambiado y hay que hacer numeritos, ya no es como antes que se disparaba con pólvora al rey, ahora lo que va a decir a la Unión Europea, a sus socios, es decir, bueno, vosotros vais a tener que pagar también parte de estas murallas defensivas que van más allá de vuestra puñetera casa.
Pues amigos, les vamos a dar un consejo a todos ustedes. Colacel Anti-Os, las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y hemos llegado al final del programa, señora Cabello. Un placer, como siempre, tenerla aquí. Pues el placer es, como siempre, mío. Señor Jara, nos vemos en los Montes de Galicia. Nos vemos en los Montes de Galicia. Y bueno, también señor Venegas, ahí también nos vemos. Muy bien, un placer, encantado, gracias. Y a nuestra querida Arantxa, que también está invitada. Amigos, sean buenos, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a nuestros hermanos valencianos y que sepan que para que triunfe el mal solo hace falta una cosa, que la gente buena no haga nada. Hasta mañana, amigos.